Génesis 22. Encontré la historia de Primera de Reyes 17, 8 a 16, que Jesús la cita en Lucas 4, 25 al 30. Elías y la mujer y la viuda de Sarepta. Y si nos da tiempo, Juan 6, 1 al 15, la alimentación de los 5.000. Entonces, vamos a abrir la Biblia en Génesis 22, 1 al 18. ¿Cuál es la historia que tenemos allí en Génesis 22, 1 al 18? Alguien, por favor, que se coloque de pie y empecemos a leer estos versículos. Y luego tengo unas preguntas. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enarboló su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó la leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar donde Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Bueno, hasta allí, vamos a dejar hasta el 14. Entonces salió Abraham, Isaac, bajo una orden de Dios, unos animales, un animal de carga, un asno, 2 siervos, y llevaron un carnero, ¿cierto? Oye. No, señor. No llevo nada. O sea, el carnero no lo llevaron. Ah, bueno, o sea, el hijo, Abraham, el asno y los 2. O sea, el carnero no estaba por ahí. O sea, era un acto en que Dios le estaba probando a Abraham para ir a hacer un sacrificio. La pregunta natural que hubiera podido hacer Isaac es mirar: oye, ¿dónde está el sacrificio? ¿Dónde está el carnero? Porque a eso es lo que vamos. O sea, y me imagino también los 2 siervos mirándose el uno al otro. Le sacó el balde y vamos. O sea, con una preocupación tremenda. ¿A cuál de nosotros? ¿A cuál de nosotros será que nos van a sacrificar? Dios había dado esa orden a Abraham. Vamos a hacer una pregunta para entender un poco más. ¿Qué le pidió a Abraham? Dios a Abraham que hiciera según el versículo 2. Alguien me responde, mira el versículo 2 y me dice que sacrificara a su hijo único, que lo ofreciera. O sea, y eso le había costado a Abraham años. O sea, que se cumpliera esa promesa, y ahora que tenía la promesa, ahora Dios le pide. El versículo 8, ¿qué indica acerca de Abraham?
Exactamente, porque cuando se le hizo la pregunta, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Abraham respondió, Dios se proveerá de un cordero para el holocausto, hijo mío. O sea que no te preocupes. O sea, muestra fe, confianza en Dios. ¿Qué hizo Dios por Abraham según el versículo 13? Proveyó un carnero. O sea, y estaba enredado allá que no había posibilidades de que se fuera. O sea, se hubiera dicho uno, bueno, estaba amarradito y todo listo para que el carnero fuera usado para el sacrificio. ¿Qué nombre le puso a Abraham al lugar? Jehová proveerá. En el hebreo es Jehová Jireh. Jehová se ha provisto. Jehová proveerá. Y entonces la pregunta es, ¿por qué le prometió Dios bendecir a Abraham? A ver. Encontró en Abraham un hombre de fe. O sea, fue probado y salió bien del examen. O sea, pasó la prueba. Y dijo, o sea, hay que recordar, pasemos a la siguiente diapositiva, que Dios está probando a Abraham. Hay una historia que hemos leído en estos días, que la comparé porque estamos estudiando mi experiencia con Dios, y es la historia de Len Coster y las misiones allá en el Canadá. Un hombre que era pastor de unas iglesias pequeñas y Dios le hizo un llamado para trasladarse a cierto sector de Canadá para desde allí fundar más iglesias. Él se sostenía parcialmente como trabajando en una gasolinera. De allí él recibía parte de su sustento y otro a través de las ofrendas, pero no eran suficientes. Dios lo llamó para un trabajo más grande donde requería fe. Y él había ahorrado $7,000 pensando en comprar una casita. Su plan era comprar una casa, o al menos tener la cuota inicial para una casa. Pero él, cuando escuchó el llamado del pastor que lo invitaba para que se fuera para allá, él y su esposa le creyeron a Dios de que Dios los estaba llamando y que ellos iban a sacar esos ahorros, y esos ahorros los iban a usar para la mudanza, para todo su traslado allá. El pastor que los estaba invitando, que es el autor del libro, estaba como dudoso, o sea, de cómo es que estas personas van a todos sus ahorros de toda una vida a ponerlos sin la seguridad de que nosotros podamos devolvérselo, porque no hay. Pero Dios honró esa fe. Estos hermanos se trasladaron a esa ciudad y dice la historia que más tarde alguien llamó para decir que quería apoyar ese ministerio allá y tenía una ofrenda, y la ofrenda exactamente era de $7,000. Se unieron al obrar de Dios. Se unieron al obrar de Dios. Entonces hay una frase en el libro que dice que este hombre, Len Coster, puso sus ahorros en el altar del sacrificio, pero Dios tenía algo preparado entre la zarza. Tomado de las páginas 114 y 115 del libro Mi experiencia con Dios. Abraham puso, podría decir, los ahorros de toda su vida que estaban allí en él. El sentido de que iba a ser una gran nación era a través de su generación, su prole. Y si su prole moría, entonces no se iba a dar el plan que Dios tenía de hacer una nación grande. Entonces Abraham pone sus ahorros en el altar del sacrificio. Estaba dispuesto a obedecerlo. Y no fue que Isaac era ventríloco y allí habló, usó otra voz para decir detén tu mano. No, fue Dios. Honrando, suplió lo que se necesitaba. Dios tenía ya preparado el cordero.
Entonces, esa historia de Abraham e Isaac nos muestra que Dios es un Dios que provee. Y cuando Dios nos pide algo, Dios provee para ese algo que nos pide. Nosotros somos los seres humanos que a veces le podemos pedir a alguien, bueno, haga tal cosa, pero yo no sé cómo van a hacer, porque yo no tengo para eso que te estoy pidiendo. Pero no, Dios no, cuando Dios nos pide algo y nos involucra en algo, Dios nos respalda en ese algo. Pero bueno, no sé cómo hubieran reaccionado yo ante una prueba de esa naturaleza, pero lo que puedo considerar es que Abraham estaba fortalecido en su vida espiritual para tener la altura de ese desafío tan abrumador. exacto. Un desafío tremendo, o sea, un desafío de dimensiones divinas. Roberto. Hay un gran detalle en esto, y es que si había un cordero que estaba enredado en las zarzas, eso quiere decir que allá había leña. Y sin embargo, Abraham, desde que salió de su casa y fueron 3 días de recogido, cortó la leña y puso al hijo a que la cargara. Entonces, eso es demasiada fe. Bueno, para que vean, o sea, la fe, pues una vez cuando va al monte a preparar un sancocho, allá mismo busca la leña. Lo que hay que llevar es el machete y busca allá la leña, pero, o sea, tener que cargar también el sacrificio de la leña, o sea, eso es dispuesto, o sea, eso es fe, eso es confiar en Dios. Y eso es una fe que me cuestiona a mí. O sea, hasta qué punto yo confío plenamente en que Dios va a suplir cuando Dios me pide algo. Pasemos a la siguiente. Hay que entender que en el hebreo, cuando se le pone el nombre de una persona o se le asigna un nombre a una persona, ese nombre está representando su carácter o describe su naturaleza. Cuando Abraham le coloca el sitio, Jehová Jireh, está diciendo, Dios, una de tus características es que tú eres mi proveedor, tú eres el proveedor, tú eres el que suples mis necesidades. Entonces, por eso en la Biblia uno encuentra nuevos nombres de, por ejemplo, Jehová Nisi, Jehová Rafa, todos, una serie de nombres, por ejemplo, Betel, casa de Dios y puerta del cielo. O sea, las personas tienen una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, y ese lugar le da un nombre que muestra una característica de Dios. Para Abraham, son señales. exactamente, son señales para Dios. Para Abraham, Dios es su proveedor. Entonces, eso muestra que ese acontecimiento, hay un personaje que se llama Abraham, tuvo una experiencia con él. Jehová es mi proveedor. Pasemos a la siguiente. Ahora viene otra historia. Otra historia de una vasija que nunca vuelve vacías. Y vamos a leer esa historia en 1 Reyes 17, 8 al 16. La primera vez que yo entendí plenamente esa historia fue cuando yo estudié Sígueme 2. ¿Se acuerdan ustedes? Que le llamaban Persígueme. O sea, ahí hay una lección que habla de esa historia. 1 Reyes 17, 8 al 16. Otro voluntario nos va a leer esa otra historia. Por un lado Abraham, nuestro proveedor, y por acá la viuda de Sarepta. Entonces el Señor le dijo a Elías: levántate y vete a la ciudad de Sarepta, en Sidón, quédate a vivir allá. Ya le he ordenado a una viuda que allí vive que te dé de comer. Elías se levantó y se fue a Sarepta. Al llegar a la entrada de la ciudad vio a una viuda que estaba recogiendo leña. La llamó y le dijo: por favor, tráeme en un vaso un poco de agua para beber. Ya iba ella a traérselo cuando Elías la volvió a llamar y le dijo: por favor, tráeme también un pedazo de pan. Ella le contestó: te juro por el Señor tu Dios que no tengo nada de pan cocido. No tengo más que un puñado de harina en una tinaja
Elías le respondió: no tengas miedo, ve a preparar lo que has dicho, pero primero con la harina que tienes hazme una torta pequeña y tráemela, y haz después otras para ti y para tu hijo. Porque el Señor Dios de Israel ha dicho que no se acabará la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. Entonces, La viuda fue e hizo lo que Elías le había ordenado, y ella y su hijo y Elías tuvieron comida para muchos días. No se acabó la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra, tal como el Señor lo había dicho por medio de Elías. tal como lo había dicho Dios por boca de Elías. Uno puede, el Señor estaba luchando qué nombre ponerle a esa introducción del primer de Reyes, pero es la última cena. O sea, ya estaban preparándose para recoger la leñita, o sea, era la última comida, pero Dios tenía otros planes. Los tiempos que estaban viviendo eran unos tiempos de sequía. O sea, tiempos, ustedes saben, para un pueblo como el pueblo de Israel, que dependía de la agricultura y de la ganadería, los que han estado en el campo saben lo crítico que es cuando no hay lluvia. Eso es devastador. Eso es tremendo. O sea, y más, sobre todo que el territorio era territorio desértico. Entonces eso hacía más complicada la situación. Y entonces me puse a pensar, bueno, antes de ponerme a pensar, yo busqué Lucas 4:25, porque por ahí cuando uno lee aparece unas noticas. Entonces, Lucas 4:25, el versículo 26, 28 al 30. Porque este episodio Jesús lo relata. O sea, él hace uso de esa historia, que no es una fábula, no es un cuento, sino una historia, y él hace una explicación, lo toma como ejemplo. Lucas 4:25, 26 al 30. Eso, ajá. Os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Entonces, miren que es un episodio que contó Jesús. O sea, que no simplemente es una, como decíamos antes, historia sagrada, sino que esa historia era una historia que él mismo le da crédito a esa historia, el mismo Jesús, para usarla como ejemplo. Entonces, en esta historia hay una perspectiva que es controlada por Dios, y es en la cual yo trabajo para sostener a la familia, para tener ahorros, para pensar en el futuro. Esa es una perspectiva que todos nosotros, de una manera u otra, podemos llevar en nuestro transcurrir. Pero también hay otra perspectiva, es que yo trabajo, pero dependo y no de Dios, y que Dios tiene el control de todas las cosas, y que mi enfoque no está en las provisiones, sino en el proveedor, que ese es el caso que nos ocupa en esta tarde, esta mañana. Había una sequía, y esa sequía había dejado también una mortandad. O sea, la sequía en esos territorios, por ejemplo en La Guajira, también aquí a veces se ve, no solamente deja muerte en los animales, sino que también en las personas. Y es interesante que es una viuda que ha quedado con su hijo. Entonces, yo me imagino que aquellos que tenían suficientes riquezas habían huido a otras naciones, porque cuando hay una crisis de esas en un país, el que tiene plática analiza la situación y dice: por aquí que hay más derecho, y se va. O
sea, lo que ha pasado con nuestros hermanos allí en Venezuela, muchas personas que tenían como dinero y toda cuestión, se anticiparon y se fueron. O sea, para no experimentar y no vivir ese momento allí. Entonces, pero los que no tenían suficiente riqueza, ¿qué les tocó? Les tocó permanecer allí. Ese es el caso de esta mujer. Los más pobres habían permanecido, se quedaron allí. Pasamos a la siguiente. Entonces uno de ellos era una viuda, vivía en Sarepta con su hijo. Y cuando yo leo este pasaje veo que ya estaba como en el final de sus vidas. La sequía era por 3 años y medio. No sabemos si estaba en la mitad de los 3 años y medio de la sequía, pero ya ellos como individuos ya estaban al borde del final. O sea, vamos a recoger la leyita, vamos a preparar lo último y a acostarnos y a esperar la muerte. O sea, esa historia es desgarradora si uno nos ponemos en los zapatos de esa mujer y de ese muchacho. O sea, tener que salir a buscar, pero la cosa se complica más. Porque bueno, yo le metí algo ahí que el niño cada vez, yo no vi al niño, ¿no? Pero el niño cada vez parecía un esqueleto vivo. Porque eso es lo que pasa cuando uno está, no hay alimento, no hay agua, o sea, el cuerpo se va desnutriendo y ese niño parecía un esqueleto vivo. O sea, ya las propias fuerzas se habían agotado. Y se obligó a buscar leña, 2 palos harían una última hoguera y luego llegaría el final. ¿Pasamos? Pero está la mujer y está su hijo. Como en la película, ¿no? Una escena aquí, allá está la mujer, está el hijo, están saliendo a buscar la leña, pero por acá hay otra historia. Y es, o sea, una realidad, y eso es real, eso es lo que estaba pasando con esta mujer, eso es real. O sea, no tenía alimento, no tenía agua, pero había otra realidad por acá. Es la realidad de un Dios grande, poderoso, proveedor, que le está dando una orden a Elías. Le estaba pidiendo nada más y nada menos que le pidiera a esa mujer agua y alimento. O sea, usted cuando tiene una necesidad y toda cuestión, ¿a qué país le pide? ¿Al que no tiene o a...? Usted inmediatamente piensa que quién es el que puede tener, ¿cierto? Y va allá. O sea, pero pareciera como que no hay sentido, como que no hay lógica. ¿Cómo es que Dios le va a pedir el precioso líquido a esta mujer y tomárselo? Porque lo primero que le pidió fue un vaso de agua. O sea, la agua en ese momento vital y escasa. Entonces, pedirle, luego no solamente le pide agua, sino que le dé del pan que va, o sea, que si tiene pan que le dé, porque se muere de hambre. Es una petición muy extraña, ¿cierto? O sea, pedirle a la viuda el agua y algo de comer, o sea, es completamente, en el sentido humano, eso es extraño. Y que el primero sea para él. ¿Y qué? Esa es otra cosa, o sea, que sea para él. Yo pensé en un momento dado de pronto, oye, que prepotencia la de Elías. No, pero eso fue la orden de Dios. Esa fue la orden de Dios. Dile a esa mujer que te prepare a ti primero. No fue que Elías llegó allá de jactancioso a decir que, no, aquí vamos a comer pan, pero yo como primero y el agua. No, o sea, era que Dios le había dado una orden. O sea, como para poner el cuadro más cruel y más difícil. Más trágico. O sea, qué petición más extraña. Pero esa petición no es tan extraña. Es extraña desde una perspectiva en la cual las cosas dependen de nosotros. Cuando la provisión depende de nosotros, peticiones como esa nos parecen extrañas. La mujer hubiera podido decir a Elías, ajá, ¿y tú quién eres? ¿Qué cuento es ese? O sea, rebúsquete tú con la comida por allá, yo tengo aquí el poquito de agua y la comida y ese pan y ya listo. Exactamente, o sea, no tengo que darte a ti, pero pasemos a la siguiente.
Es extraña esa petición solamente si la escena es interpretada a través de los valores humanos, donde cada persona tiene que crear su sostenimiento. Cada persona se atemoriza de su pérdida. Cada persona quiere asegurar lo que tiene. Si esta mujer, la viuda de Sarepta, hubiera vivido de acuerdo con esos valores, tenga la plena seguridad que esa mujer no hubiera ayudado a Elías. Por eso es que le está citando Jesús allá en la sinagoga, después que lee Isaías, donde dice que él es el que ha sido enviado para predicar el año agradable. O sea, él está leyendo y está relatándoles esa historia a ellos, porque es una historia de fe, es una historia de confianza en Dios. Seguimos. Jesús, en el pasaje que leyó Chachi, dijo que había muchas viudas. Dice, había muchas viudas, pero Dios solamente guió a Elías para que fuera. Algo había en esa viuda. Había muchas viudas en esa época, pero muchas estaban viviendo de acuerdo a los valores del mundo. Lo mío es mío y nadie me lo quita. Pero Dios sabía, Dios conocía el corazón de esa mujer, que tenía una fe muy profunda y que el sistema de valores que ella tenía necesitaba un poco de afirmación. Por eso esa petición: dame un poco de agua y dame de comer. La viuda de Sarepta. Seguimos. ¿Qué le dijo Elías a la mujer? No temas. No temas. O sea, no tengas temor. Ve, haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella, versículo 13, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo. Ahora, la fe, el testimonio que nos daba Ángela hace un poco, la fe camina junto a la confianza en Dios, no junto al examen de la realidad. Si esta mujer, la viuda de Sarepta, hace un examen de la realidad, ahí no hay cabida para las... Exactamente, o sea, si usted ve la situación, no hay agua, los alimentos se están acabando, todo eso, o sea, ¿cómo es que yo voy a actuar en fe? Pero esa frase, la fe siempre camina junto a la confianza en Dios, porque fe es eso. ¿Qué dice Hebreos 11:1? A ver, los que están estudiando mi experiencia con Dios. La fe es que la certeza de lo que se espera, es la convicción de lo que no se ve. Esa es la fe. O sea, esa mujer puso en acción la fe en lo que no se veía. ¿Qué es lo que no se veía? No se veía más panes, no más aceite, no más agua. Esa era la realidad. Y nosotros, si hacemos un estudio de la realidad, encontramos escasez de trabajo, encontramos enfermedades como este coronavirus que está tomando una fuerza. Eso son realidades. No hay mascarilla, no hay alcohol, Exacto. no hay gel bactericida. Exactamente, no hay, o sea, todo eso, y uno puede, esa es la realidad. Pero en medio de esas realidades está la fe. O sea, lo que le dijo Elías a la viuda que hiciera no tenía nada de lógica. Eso no cabía en las lógicas o en las perspectivas humanas. Pero esta mujer creía en un Dios viviente, así como Abraham creyó que Dios tendría preparado un cordero. O sea,
Por eso es tan importante conocer a Dios. Por eso es importante tener una relación cercana con Dios. Porque cuando confiamos y dependemos de Dios, llegamos a mirar, si examinamos la realidad, porque no podemos taparnos los ojos, o como la avestruz que mete la cabeza en un hueco, o sea, y de olvidarnos de la realidad existe, y la realidad es tétrica, la realidad es terrible, pero hay un Dios grande, poderoso, creador del cielo y de la tierra. Como que hay veces que Dios nos permite pasar por pruebas, como si Dios nos estuviera como cercando aquí, cercando acá, te cierra una puerta aquí, te cierra otra puerta allá. Entonces, como Dios, un llamado de Dios para que uno evalúe su vida personal y su relación con Dios. Exactamente, o sea, siempre las pruebas en la Biblia tienen un carácter de probarlo a uno y de sacar impurezas, que es el ejemplo que usa Santiago, que habla de que el oro es pasado por el fuego no para destruirlo, sino para sacarle las impurezas. Hace días se nos dañó la licuadora, después la nevera, y ayer el carro sacó la sorpresa, fue la sorpresa. Algo ahí. Tuvimos que prestar para eso. Sí, y esa es la realidad, ¿cierto? Pero también orando y todo lo que... Exactamente, entonces la fe siempre camina junto a la confianza en Dios, no junto al examen de la realidad. Muchos de nosotros podemos quedarnos simplemente haciendo un examen a la realidad, que fue lo que Jesús dijo, que hay que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Que la gente de este mundo, o sea, primero buscan primeramente su sostenimiento, buscan su seguridad, pero los hijos de Dios es buscar a Dios, hacer lo que hay que hacer, y Dios suple para nuestras necesidades. Esta mujer es un ejemplo para mí, es un ejemplo para nosotros. ¿Seguimos? Ella no vivía de acuerdo a las reglas de sus vecinas viudas. Ella hizo exactamente lo que Dios le pidió. La confianza de ella era en su proveedor, en vez de la provisión. Porque si ella hubiese estado enfocada en la provisión, ella no da ese paso de fe. Marisabel. Sí, la rabia de los fariseos, los que estaban allá, porque ella no era judía, ella es una gentil pagana. O sea, estamos confrontando, o sea, te está confrontando a alguien que su fe, o sea, uno dice su fe, aunque ella dice tu Dios, ella sí conocía del Dios de él y decidió creer. Ya, pero lo interesante es que ella no era judía. Bueno, ese es otro dato muy importante, o sea, de quién está surgiendo esa clase de fe. O sea que era como una bofetada para los judíos. Creían hombres de fe. Exactamente, y que ellos eran hijos de Abraham, que ellos eran herederos de esto por aquí y por allá. Esta mujer aquí le está dando, por eso Jesús usa a propósito esa enseñanza. Esa mujer tenía los ojos puestos en el proveedor, no en la provisión. Y cuando nuestra vida se enfoca en Dios, Dios se encarga de nuestras necesidades, porque Él sabe. Imagínense que Él sabe hasta cuántos cabellos nosotros tenemos, y aún de eso hasta los he visto, ¿verdad? Más fácil, o sea, así que cae alguno en tierra. O sea, Dios lo conoce todo, Dios tiene el control de todas las cosas. Entonces dice la Biblia en el Salmo 24 que de Jehová es la tierra y su plenitud, y todo lo que en ellos hay. En Ageo capítulo 2, versículo 8, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Entonces Dios es el dueño de todo, y Dios le ha placido llamarnos a nosotros sus hijos. Somos sus hijos, y Dios quiere que tengamos una relación con Él. Y en ese proceso de relación con Él debemos desarrollar fe en Él. Pasamos a la siguiente. La viuda le dio a Elías algo de la poca agua que tenía
y el primer pan que de pronto estaba preparando. Preparó primero el pan para Elías y después para su hijo y para él. Ese poquito de fe, o esa fe que tenía, en esos poquitos que tenían, se multiplicó. Así como se multiplicaron los 5 panes y los 2 peces. Dios agregó a su vasija de harina y su vasija de aceite. Miren esta expresión. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta que el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. O sea, no sabemos si fueron los 3 años y medio completos, o 3 años o 2 años. Lo tal es que Dios iba a sostener a esta mujer. ¿Qué es lo que tenía? ¿Qué es lo que tenía esta mujer? Un poquito de harina y un poquito de aceite. Y eso no era mucho, porque si era pensando en ellos dos, yo me imagino que eso era mínimo. Por eso, agregar a Elías ahí la cena esa, o sea, se le restaba bastante. Lo que había era para una porción. Exactamente. Un puñado de harina, o sea, ni siquiera media libra. Exactamente, un puñado de arena. Pero lo curioso también, quedó en el pastor en el pasaje que dice que no disminuyó. O sea, muchas veces también, muchas personas que quisieran tener tantos tanques llenos para estar tranquilos, pero ella con eso sostuvo todo el tiempo con el poquito que tuvo y nunca disminuyó. Entonces Dios dando la provisión que necesitaba día a día o cada vez que iba a hacer su preparación. Lo que dice Edgar ahora me trae a la memoria. Ayer nosotros estuvimos en Macro para buscar una bolsita de ciruela pasa, aquella cosa del emprendimiento, y no encontramos. Nos fuimos entonces a Praima, allá encontramos pero ciruelas, y íbamos buscando la uva pasa, encontramos pues ciruelas, pero este también sirve. Compramos 4 cositas: papel higiénico, jabón, la ciruela y una subita. Y cuando vamos a hacer las colas, sin mentir, habían 5 o 6 colas que cada una tenían como 15 metros de largo. Eso llegaba casi al final de Praia. Y me llamó la atención un señor que eso parecía un loquito, porque los ojos esos miraba así, miraba el carro de al lado y salía también para allá atrás, y entonces traía mercancía. Oiga, los carros esos, hasta 2 carros llevaban las personas, tomando provisión porque están asustados. Digo yo, ¿hasta dónde esta cosa está afectando psicológicamente a las personas? Y bastante. Porque no tienen avión en el corazón. Exacto. O sea, el proveedor de ellos es Praima y Olímpica y Jumbo. La tarjeta. Y la tarjeta. Exactamente. Qué cosa tan impresionante. Entonces, Dios agregó a la vasija de esta mujer harina y también aceite. Ese es nuestro Dios. No faltó. Ese es el Dios que, aunque la higuera no florezca ni en los vides haya frutos, o sea, Dios está ahí obrando poderosamente. Ninguna de las dos se vaciaron. La fe de esa mujer inició una provisión que siempre le será dada a aquellos que confíen en Dios para sus necesidades. El Dios de la mujer la viuda de Sarepta es el mismo Dios nuestro. No ha cambiado. El mismo Dios. Entonces, esa historia y la otra, quizás usted se pregunta, ¿cómo es que esta historia se aplica a mi propia vida? O sea, ¿qué tiene que ver esa historia y la otra historia a mi vida? Queremos decir mucho. ¿Sí, Víctor? Las historias que estás planteando ahí, que estamos analizando, son muy interesantes y nos ayudan a nosotros a tener perspectiva sobre eso. Pero hay algo importante, es por ejemplo lo que dice el Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos,
a nosotros en el nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Entonces es lo que Dios ha hecho incluso en nosotros en el pasado. Entonces uno a veces, cuando se enfoca en la situación, se olvida de lo que Dios viene haciendo con uno hace años, y entonces lo que hizo hace tanto tiempo, lo que hizo en aquella situación, lo que hizo en esta. Entonces eso lo ayuda a uno también, por ejemplo, a nosotros como familia también, nos ayuda en eso, a tomar perspectiva en que el Señor siempre está haciendo algo, siempre hace algo. Amén, así. Esa es una buena aplicación. Ahora alrededor. Sí, porque en la Biblia siempre hay esa expresión, acuérdate, acuérdate, recuerda. Haz memoria. Ya, porque es que nosotros somos muy dados A olvidarnos, a desenfocarnos. Entonces está la historia bíblica, pero está nuestra propia historia, donde hemos visto a Dios realmente como nuestro proveedor, nuestro sostenedor. Ahí ha estado Dios presente en nuestra vida. Gustavo. Estamos tratando también la provisión de Dios desde una perspectiva diversa, ¿no? El tema también de que cuando vimos a Jesús hacer milagros, o sea, yo creo que hay cosas muy dramáticas también como la salud, cuando resucitó a alguien que había muerto, todos los cientos de personas que él sanó, la persona que llegaba al lago para tratar de correr no podía, y en 5 segundos lo hizo sano. El que estaba endemoniado también, lucidez total, y fue a contar las maravillas. Entonces es un Dios que no tiene límites, y es el mismo Dios. A las historias que tenemos ahí, es un Dios que no cambia, que es el mismo, como dice ahí, ayer, hoy y siempre. Sí, en Corintios dice Pablo en Corintios que las cosas que pasaron a nuestros primeros padres están allí para evidenciar el poder de Dios, para evidenciar que Dios no ha cambiado. Entonces, quizás es improbable que se nos aparezca un profeta de Dios y nos diga, bueno, los últimos que tienes de pastelito que tienes en la nevera, dámelo ahí. O sea, pero va a haber situaciones en la vida en la cual necesitamos desarrollar nuestra confianza en Dios. A Alejandra y luego María Isabel. Bueno, yo pienso que todos tenemos un mensaje y que hay situaciones en las que Dios nos está pidiendo, y todas había que ejercitar la fe y demostrarla en algo. Entonces, creo que pues a mi vida, que es lo que me cuesta dejar, porque hay cosas que ofrecen cierta seguridad y no es más allá de lo que Dios puede hacer. Entonces, de pronto hay que soltar aceite, hay que soltar harina, hay que soltar personas, para que puedas ver la bendición de Dios. Sí. O sea, cuando de pronto pienso que mi provisión y mi confianza es fulano de tal, o fulana de tal, él es el que tiene la palanca, él es el que tiene esto por aquí, y todo depende de él. Y cuando ese él no puede, mi fe todo se desvanece. Algo que hablaba en la primera historia que decía era mantener la perspectiva de que Dios tiene el control y que Él es el proveedor. Y Dios siempre provee, sino que a veces esa provisión no viene como yo la tenía en mente, y entonces eso me impide ver la provisión. Y a mí en lo personal me marcó algo en el instituto. En este caminar con el Señor, como misionera, hubo un tiempo que yo necesitaba un computador, y no que yo quería el computador orándole al Señor por el computador, pero el Señor proveyó un computador que rearmaron y era de los antiguos, pero por un semestre completo. Esa fue la provisión, y pude entregar mi trabajo, y pude hacer, o sea, hubo la provisión. O de pronto económicamente, en la finca había guayaba, había cosas que yo podía utilizar, y esa era la provisión de Dios. Entonces a veces queremos recibir la provisión como nosotros la concebimos, y no vemos entonces esa provisión. Amén. Nuestro Dios es nuestro Jehová Jireh. Ese es uno de los aspectos, tiene muchos, ese es uno de los aspectos. No tengamos temor. La situación que se nos está presentando puede causar lo que causó la historia que contó Gabriel García Márquez, que algo grave va a suceder en este pueblo, y algo grave va a suceder en este pueblo, y se regó y se regó y regó hasta que algo grave
sucedió. No temas, no temas. El Señor está al control de todas las cosas. Él también nos da, mire, que en medio de todas estas cosas, o sea, empieza también la creatividad de las personas. La creatividad como para preparar, por ejemplo, los antibacteriales, la creatividad para preparar la máscara, o sea, la gente es creativa, o sea, en medio de todo eso, o sea, Dios provee habilidades para salir adelante. Otro aspecto de la conclusión, que son 3 principios que yo veo. Aunque la inclinación natural sea el temor o la angustia, estoy llamado a obedecer a Dios cuando Él me ordena que yo vaya adelante. Si Él me da la paz y me está dando la dirección y me ordena que vaya adelante, aunque las circunstancias alrededor sean contrarias, yo puedo seguir adelante. Segundo lugar, cuando confiamos en Dios para nuestras necesidades, Él las proveerá. En el orden emocional, en el orden espiritual, en el orden físico, en el orden económico, en todos los órdenes. Pero en el tiempo de Dios. Miren que 3 días caminó Abraham e Isaac. La provisión no fue en el primer día, no fue en el segundo día, fue casi en el momento justo. Que a veces nosotros nos desesperamos porque queremos que la respuesta llegue inmediatamente. O sea, Dios ni se atrasa ni se adelanta. Dios llega en el momento justo, preciso. Porque estaba tratando con nosotros, estaba tratando con Abraham, estaba tratando con esta mujer, o sea, veía lo que había en esta mujer. Y en tercer lugar, fija tus ojos en la fuente en vez de la provisión. Deleitémonos en Dios, busquemos a Dios, confiemos en Dios. El hecho de que fijemos nuestros ojos en la fuente en vez de la provisión, eso no quiere decir que no podemos meter hoja de vida, que no podemos ser creativos. Eso no está diciendo eso. O sea, está diciendo que primeramente es buscar el reino de Dios. Primeramente, o sea, el enfoque ahí. Y luego hay que hacer lo que hay que hacer. O sea, la responsabilidad que yo tengo. Y Dios cumple sus promesas. Y las promesas de Dios son en Él sí, amén y amén. Dios cumple sus promesas. Él es fiel y Él es poderoso. Vamos a dejar hasta allí, porque hay mucho más que decir de esas vasijas que nunca vuelven vacías. En estas circunstancias que se están dando, el poquito de harina y el poquito de aceite en nosotros es de compartir con los hermanos. Amén. Así es. Así es. Parte de la... Me viene también el desarrollo de la solidaridad, el compartir. Todo eso es parte de... Un voluntario que quiera orar y darle gracias a Dios por su palabra en esta mañana. Amado Padre Celestial, en primer lugar quiero pedir que me perdones y nos perdones por las muchas veces que hemos puesto nuestra mirada en el hombre, en nuestras circunstancias, en lo visible y lo altísimo. Y ante los desafíos que estamos experimentando, te ruego, Padre, que avives nuestros corazones, nos lleves a profundizar nuestra relación contigo, nos inquietes a buscar primeramente tu palabra, Señor, tu presencia. Porque dice tu palabra, Señor, que si te buscamos primeramente a ti, tu justicia, todas las cosas vendrán por añadiduras. Sabemos, Padre, que tú eres bueno, que tu misericordia se renueva cada mañana. Gracias, Padre Celestial, que tú te llevas nuestras cargas y podemos confiar, como dice Salmo 23, Padre, que bajo el pastor, nada me faltará. Gracias, Señor, por estos testimonios de tu palabra que nos motivan, nos desafían, nos confrontan para profundizar, para reconocer, Señor, que tú eres santo y que dependemos totalmente de ti en nuestra vida, Señor. Examine nuestros corazones
para cada pensamiento, cada decisión, cada cosa de Dios que esté delante de nosotros, para poder andar, no por vista, sino por fe. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias. Para terminar, si alguno de ustedes tiene en casa a alguien con gripa y no tienen mascarilla, hable conmigo. Bendiciones.